aquí empezamos otro podcast. Esta vez es un podcast muy especial porque estamos con una invitada especial, alguien que realmente representa mucho mi vida, que no es nada más que Uma, mi hija, y nada, la idea de este podcast era justamente hablar un poquito de cómo, por lo que se puede recordar, cómo ha vivido ella el periodo con lo que estaba a bordo, cómo lo he vivido yo, que probablemente tengo más recuerdo de ello, en cuanto han pasado ya, que estoy en tierra, ya son casi 18 años, así que son muchos años, tú eras pequeñita. Y de hecho, de ahí partimos un poco, de ahí vamos a ver un poquito cómo exactamente cuáles son los recuerdos, por lo menos los pequeñitos, lo que puedes tener de aquel periodo. Uh-huh. Dime todo. Pues yo lo que recuerdo era más bien tu ausencia en ciertos periodos y luego volvías por un cumpleaños. Tenemos esas fotos con la tarta con mi cumpleaños de un año y se notan las fotos que te estoy mirando, que estoy como, ¿sabes? Sí. Viendo que eres mi padre, ¿no? Y que estás aquí otra vez y... Sí. Bueno. Sí. Quiere venir. Sí, pero... No sé, tampoco nunca he sentido una ausencia tan grande de decir no tengo padre, ¿sabes? Simplemente era como... También era la normalidad para mí, no es que en un momento estuvieras y luego te fueses, sino que siempre estabas y venías y ibas. Entonces era la normalidad para mí, al final no era algo que me marcase y tampoco era lo suficientemente mayor para compararlo con otros compañeros o otros amigos o tal, ¿sabes? Sí, la verdad, obviamente en la vida de una persona que hace el trabajo que hacía yo antes, hay un antes después, hay un antes después sin hijo y con hijo. Es inevitable, creo que no se puede negar, es algo que es así. Se nota en tu día a día, se nota en la ida y venida, y desde luego se nota cuando te toca irte la mayoría de las veces. Eso, de mi partencia tampoco te puedes acordar muy bien, tenías 4 o 5 años, no sé si te acuerdas de algo. Poco, vale. Muy poco. Vale. Y bueno, yo de mi parte tengo que decir que me di cuenta después de unos años toda mi ida y venida, porque la montaña de osito de peluche y de cosas que tenías regalada por mí de cada vez que iba y venía era completamente enorme, así que sí, desde luego que había mensaje directo y indirecto de eso. Y una curiosidad también que tengo es, ¿te acuerdas del periodo en Francia? ¿Te acuerdas Normandía? De Normandía. Cuando estábamos ahí arriba. De lo único que me acuerdo es de la playa, de recoger conchas y de los dibujos animados franceses. De Marsupilami. La playa que no es cualquier playa, estamos hablando de Omaha Beach, y de lo que yo tengo un recuerdo terrorífico. Porque justamente estabas tú jugando ahí con la arena, recogiendo conchitas y cosas y varias cosas, lo típico que hacen los niños. Y han dado momentos toda sorprendida, toda feliz, me dice, papi, mira lo que he encontrado. Y yo vi de lejos una cosa de hierro. Uy. Y estaba completamente en pánico. Digo que no sea una mina, porque ha sido llena de mina esta playa. Y la verdad que cuando la vi era una cruz de Rommel, las famosas cruces que metían para que los carros
los carros armados no pudieran invadir la playa. Después de, era el año 2006, lo que tú tenías, 3 años. 2 años y medio. y increíble, todavía había un trozo de Cruz de Rommel perfectamente, se reconocía porque se reconocían los remaches de aquel tiempo que no se soldaba, se metían remache. Y la verdad que para mí fue bastante impresionante y también un buen susto, tengo que decirlo. un muy buen susto, un muy buen susto. Sí, desde luego. Claro, los roles. Obviamente, y estoy feliz de habértelo escuchado antes, pero claro, los roles se intercambian un poco, ¿no? Porque uno al final no consigue estar en casa lo suficiente, o por lo menos tiene la sensación de no estar en casa lo suficiente. Como dices, no tienes la sensación que no haya estado. No siento ausencia de rol paternal, la verdad. No siento que tenga carencias paternales. Creo que lo has gestionado muy bien. Y siempre que has estado... También yo creo que siempre como padre, a lo mejor no has estado todo el tiempo, pero cuando has estado de forma muy presente. Y de forma muy directa conmigo. Entonces eso yo creo que ha ayudado a que no sienta como que no te reconozco o que no conectamos o que no adquiero nada de ti, sino que creo que en general siempre has comunicado mucho conmigo y que a lo mejor son menos veces que otra persona, pero esas veces cuentan más que a lo mejor un padre que está todos los días pero solo ve la tele y no habla con sus hijos o no comparte. Creo que has cogido un punto importante que también puede ser de ayuda por mucho que mucha gente que mira el canal y que hace todavía esta profesión. Sí. O ha hecho la profesión de marítimo, entonces que ha sido marino y le ha tocado estar por ahí. Creo que, y siempre he pensado que la palabra clave es calidad, no cantidad. Exacto. El hecho de estar mucho en casa y de estar ahí presente constantemente no quiere decir necesariamente que estás aportando lo que tienes que aportar. Exacto. Yo obviamente como padre me siento halagado del hecho que tú la hayas vivido así. Tengo que decir que me he esforzado mucho para que fuera así, lo máximo posible. También este log en parte sirve también para hablar de cosas que creo que a veces ni siquiera hemos hablado tú y yo. Sí. Realmente, y el esfuerzo que he intentado hacer, ver que se ha transmitido así y todo, para mí es muy importante. Una de las cosas que quiero transmitir también a todo el mundo, es muy difícil cuando tienes un trabajo tan apasionante, tan exclusivo. En otro podcast con Natalia, que tú también conoces, hablábamos justamente de la exclusividad de este podcast, de este trabajo, y la verdad que es un trabajo que te llama mucho y a veces te siente en dificultad porque estás en casa o estás haciendo también tus cosas. Esto a mí me pasaba también, no solo relacionado con los hijos, me pasaba también relacionado con amigos, con pareja, con mi círculo normal. Es que la verdad que tenía ganas de volver a bordo. Tenía ganas de volver ahí, tenía ganas de hacerlo porque vives a un ritmo y
y de una forma que es muy especial y muy aditiva. De hecho, en el podcast con Natalia me hablaron justamente de esto, ¿no? Que después necesitas desintoxicarte de varias cosas. Hemos utilizado este término que es, como siempre, yo soy un poco bruto, pero la verdad que creo que lo que resume mejor la sensación es así, desintoxicarse. Mientras quería pasar a otro tema que creo que es interesante y que está enganchado con lo que estaba hablando ahora. Filosofía de vida. Idea, futuro, lo que estás haciendo y cómo ves tu futuro, que estás en un momento importante de tu vida. Pues la verdad que estoy en un punto que voy a acabar la carrera universitaria de Bellas Artes, que es un campo muy abierto, muy incierto y con muy poca seguridad, estabilidad y esas cosas. Orgullo de papá. Orgullo de papá. Y sí que es verdad que lo noto mucho cuando hablo con mis compañeros, el hecho de que yo tengo como una cierta seguridad de que todo va a acabar saliendo y confío en que tú tiras de un hilo y luego ese hilo empieza, ¿sabes? Tú vas tirando y te van saliendo las cosas. Y yo creo que es un tipo de filosofía que hay muchos compañeros que no tienen o que temen mucho lo que han estudiado, de qué van a hacer después. Yo creo que también en parte es una cosa del origen, de cuando tú eliges estudiarlo, porque tú, por ejemplo, siempre me has dicho que estudie algo que ame, que me guste, que disfrute sin tener que a lo mejor preocuparme por todo lo demás, ¿no? Que al final si tú haces algo que te apasiona y que amas, eso se te va a resolver en la vida, no es algo... y mucha gente de mi carrera, sus padres están en contra de la carrera o no le ven futuro o... Entonces yo creo que eso es algo también que al fin y al cabo la semilla que tú has sembrado de haz algo que te apasiona, porque si te apasiona vas a poder llevarlo adelante, da igual lo difícil que sea o lo que haya que comprometer con eso o todo eso, ¿no? Eso es una filosofía de vida que muchos de mis compañeros me doy cuenta de que no tienen y es algo inculcado por sus padres, no es algo... Sí, yo tengo que decirte que en parte obviamente es mi credo, pero tengo que decir que también mi padre intentó bastante meterme en la cabeza esta teoría, no exactamente de la misma forma que yo contigo, porque estamos hablando de otras generaciones con otras convicciones. Aquel tiempo yo sí que he sufrido y por eso creo que también he intentado contigo no repetir ciertas cosas. Yo he sufrido lo típico de de mi generación, tengo 57 años, no es fácil entenderlo. Podía ser médico, abogado, la carrera eran tres, ingeniero. Cualquier otra cosa era absolutamente no deseada o poco deseada o lo peor, hasta a veces denigrada. A mí me habría encantado dedicarme al mundo de la música y no era posible, por lo menos no era posible en los términos que me gustaban a mí. O sea, los únicos términos aceptables eran lo de ser músico de conservatorio o algo así. Bueno, a mí me gusta rock, me gusta poderme expresar libremente, no tener un guión. Soy un Sagitario, puro Sagitario, 100%, no me falta nada en el Sagitario, así que sí ha sido... Pero creo que la libertad, da la libertad de expresarse, pero también, sobre todo, la libertad de poder elegir una carrera que te guste, es importante, porque en los días duros que todos tenemos,
también cuando hacemos un trabajo que amamos. Me considero una persona muy afortunada porque siempre he hecho trabajo que me gusta, entonces nunca he tenido que hacer trabajo que no me gusten, o si lo he hecho por periodo muy corto. Pero hay día duro también cuando te gusta tu trabajo, Claro. así que hacer algo que te gusta, por lo menos día malo, es Mejor. poco menos malo, sí. Sí, y Sí. ya te digo, lo que tú dices de que al final es herencia generacional, por ejemplo, si tu padre no te dio tantas opciones, pues para ti también de cara a un hijo es muy fácil hacer lo mismo. Entonces romper esos patrones tiene mucho más valor del que tú puedes pensar en su momento. Porque ya te digo, gente de mi generación sigue teniendo padres que dice, estudiar Bellas Artes, vas a vivir debajo de un puente. ¿Qué vas a hacer? Tengo una compañera que tuvo que entrar en el doble grado porque si no sus padres no le dejaban hacer solo Bellas Artes y su madre quiere que sea profesora de inglés al acabar. Y dices, pero tiene 2 carreras la chica, puede hacer otras cosas, puede aportar otras cosas al mundo. Sí, también hay una parte que de lo que también hemos hablado muchas veces tú y yo. Obviamente tienes que sacarte un título de estudio, obviamente tienes que por lo menos tener un indirizzo de carrera, pero lo primero de todo, estoy tremendamente convencido que no te define Sí, como persona, no te define como ser humano, y aún menos te define cuando ya entramos en la otra parte de mi vida que me gusta mucho, que es el liderazgo, y todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Incluido la programación neurolingüística. Eh, no te define porque realmente te define tu comportamiento día a día, sí. tu actitud, ¿eh? Y algo que es muy de moda, muy de Victor Cooper, pero es que es así, al final tu conocimiento suma, tu experiencia suma, pero tu actitud multiplica. Sí. Y hay poco que hacer. Yo he tenido gente joven en práctica conmigo, súper preparado, probablemente en un examen podía darme un repaso total, pero su actitud no permitía desarrollar el trabajo correctamente. Y esto es muy común ahora, ¿eh? Esto que me estás contando es algo en general que estoy escuchando mucho de personas veteranas en una empresa que llevan toda la vida ahí y llegan los becarios y por tener el título, ¿no? O los estudios o lo que sea, van de una forma que es que al final la actitud es lo que primero, es la primera impresión, es lo que determina todo lo demás. Sí, me llama la atención porque en realidad creo que generación tras generación esta historia se repite. Creo, es mi teoría, mis cosas, mi teoría que hago cuando pienso estas cosas, pero creo que tiene que ver también con el crecimiento, la evolución. Con respecto a generaciones anteriores, está claro que tenemos un acceso a la información, un acceso a la información, una cantidad de cosas que sabemos que es mayor, eh, pero tenemos un defecto tremendo, creo, que es yo lo notaba ya con los segundos de máquina nuevos que venían, ¿no? En la Academia Naval, en la Armada, los profesores lo que nos decían era ir a bordo, tenéis unos galones, ser humilde, vuestro galón no significa nada, porque no conocéis el barco, no conocéis el trabajo, e intentar encontrar a alguien que tenga ganas de explicaros algo, pegaros a ellos y aprender todo lo posible. Creo que este tipo de mensaje, y mira la contradicción por los tiempos donde estamos, era un mensaje de gente que era militar, que vestía una uniforme,
creo que no lo hay ya en la escuela civil. No sé, no sé, tú lo puedes expresar mejor en ese sentido, pero tengo la sensación que no quiero ser potente como siempre, pero hay algunos que salen muy creídos, muy creídos Sí. en sí mismo. Yo creo que la disciplina, esas cosas, no sé, es que ahora con precisamente todo el acceso que hay a información, la IA, todas estas cosas hacen... Y al final es que la universidad es algo que está enfocado a la parte intelectual del cerebro, pero no está enfocada a enseñarte a transitar la vida o a transitar ciertas situaciones laborales. Sí, tienes las prácticas, son 3 meses, Sí. pero en 3 meses, o sea, no... Siento que es algo puramente intelectual y juega mucho el papel de la personalidad de cada uno, la forma en la que ha sido creado cada uno, sus valores, y de ahí ya pues cada uno sale como sale, pero creo que no te aporta lo que te aporta una academia militar, por ejemplo. Creo que has tocado un punto importante en ese sentido, porque yo lo he sentido muchas veces así. Los militares, la verdad, a cualquier nivel que tú estudies dentro escuelas o academias militares, lo que le interesa es que tú aprendas el trabajo, sepa trabajar. De hecho, a nivel de práctica no hay comparación. Yo he estado a bordo compartiendo sala máquina y teniendo gente subordinado, segundo de máquina, que venían de instituto náutico absolutamente de primer nivel. Eh, a lo que le faltaba muchísimo la práctica, Claro. mucho la práctica. Cioè, nosotros realmente se pasaba obviamente tiempo de estudio, se daban los exámenes, digamos, un poco con el mismo modelo, aunque no es exactamente lo mismo, y menos a mis tiempos, mismo modelo de la universidad, das materias cada tanto, das materias, pero el curso es muchísimo más intenso. Yo me acuerdo, ahora acá han pasado, la tira de año, era el año 86, ha pasado un mundo de años, no consigo ni siquiera pensar ni formular cuántos años han pasado, pero 40, más de 40 años. Eh, pero me acuerdo perfectamente que salíamos a mar, había laboratorio como lo llamábamos, que el laboratorio básicamente era sala máquinas en tierra enorme, preparada, predispuesta para eso, y, y uno salía con máquina naval muy bien en la cabeza. Cioè, saber hacer el trabajo, también la importancia que le daban, ¿no? Yo me acuerdo en los exámenes, el hecho de memorizar una fórmula o memorizar una cosa para el director a los cursos que era un oficial, no era tan importante como, por ejemplo, entender el concepto. Yo me acuerdo examen de física donde yo siempre he sido malísimo a memorizar. Yo también. Malísimo, horrible, cioè una cosa horrible. De hecho, no puedo estudiar memorizando, eh, pero los conceptos lo tenía clarísimo, anche porque al final es una forma de pensar. Hoy en día somos mucho más avanzados en esto, ¿no? Yo creo que también sí, hay dos tipos de personas. O sea, hay gente que es más intelectual y no les cuesta registrar información que no necesitan, y luego hay gente que es más práctica, más manual y más de razonar y entender una situación. Totalmente. Y eso afecta un montón. En la carrera lo veo, hay gente que le va muy mal. Le va muy mal porque, y mira que es Bellas Artes y tenemos que estudiar mucho menos y es súper práctico. Pero hay gente que es puramente manual y
no le va bien estudiar. De hecho nel último máster que hemos dado de liderazgo y PNL, en PNL hay tres categorías. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas y hay personas que son kinestéticas. Claro. Básicamente hay personas como las visuales que necesitan más entender el contexto general de las cosas. Las auditivas son personas que necesitan realmente, solo que toman los apuntes de todo, pero el apunte lo vuelven a leer. No es como los visuales que toman apunte pero nunca lo leen, vamos, lo toman para no sentirse diferente de los demás, ¿no? Y después hay los kinestéticos que son realmente gente que normalmente son deportistas y diventan deportistas de élite, gente que consigue ser con su cuerpo de forma muy natural y muy directa, cosas que a los demás le cuesta. Sí. Y claro, antiguamente estas cosas no se consideraban y la verdad no sé cuánto hoy en día se consideran en las universidades este tipo de mentes, porque al fin y al cabo somos nosotros somos así. Yo creo que la educación tiene todavía mucho por evolucionar y avanzar, la verdad. Creo que ahora poco a poco me entero por mis primos, más que por mí, por mis primos, de cómo hacen matemáticas ahora. No entiendo nada, pero porque lo hacen lo están aprendiendo de una forma completamente diferente a la mía. Y se llevaba aprendiendo de la misma forma yo que sé cuántos años. O sea, o lo de levantar la mano sentado en el pupitre individual es algo que llevan, pero muchísimas generaciones siendo exactamente igual. Entonces yo creo que poco a poco se está teniendo más en cuenta esta diversidad de distintas formas de hacer las cosas y de pensar y de operar, y eso es que creo que tiene que evolucionar. Sí, porque... sí, yo creo que en el pasado se han hecho verdaderos desastres. Sí. Hay personas que se han sentido completamente estúpidas. Sí. Cuando en realidad su forma de aprender era otra, pero no por eso que no. Claro. Pero cuánta gente disléxica que no sabía que era disléxica y se pensaban que eran idiotas porque no sabían leer, no podían leer, o son esas cosas que dices, es que está fuera de tu control y tendría que ser precisamente el sistema educativo el que se adaptase a ti, no tú a él, porque es que hay veces como hacer a un zurdo escribir con la derecha, que se ha hecho durante no sé cuántos años. O sea, son cosas que se tiene que amoldar lo que enseñamos y cómo enseñamos a la diversidad de personas, no al revés, porque... Sí, y ahí seguro que ese es un tema sensible, y ahí después entra el hecho de no por eso que todo valga. Entonces, no. Entonces claro, es curioso, Uma, como después de 40 años, yo que siempre he pensado de haber estudiado a un nivel inferior con respecto a mi coetáneo que han hecho institutos, universidades y cosas de aparente prestigio, porque después de todo hay que hablar. También me doy cuenta que, por ejemplo, yo he estudiado toda la vida, no paro de estudiar. No he parado nunca de aprender cosas nuevas. Es que no paras de aprender en la vida. Estoy utilizando la IA como creo que se tiene que utilizar, como una herramienta, no como algo que me sustituye a mí. No, para nada. Es algo que a mí me hace ahorrar tiempo, también porque me he pasado básicamente toda mi vida no hablando mi idioma. Sí. Necesito, cuando vuelvo en Italia, un día para volver a tener fluidez. Sí. Así que al final, como digo siempre, no hablo 4 idiomas, no hablo ninguno bien, ni uno, no consigo hablar ni uno. ¿En qué idioma piensas? Tengo que decir que en español, pero es curioso y me gusta la pregunta, porque por ejemplo cuando hablábamos antes de Normandía y de los tiempos que estaba ahí en Cherbourg, y estaba tú también, ¿te acuerdas del caballo blanco? No. Había un caballo que te fascinaba, y vamos a llevarle manzana
porque estaba yo en los últimos años a bordo, que es lo que Uma ha vivido, verdad que era un poco princesa ya. Entonces quería mis cosas, no quería, siguiendo la construcción de un barco, no quería estar en hotel meses, porque es horrible, es alienante un hotel. Un hotel va bien el primer mes porque te tienes que acondicionar el sitio, y el último mes porque al fin y al cabo te vas, el barco lo han entregado, te vas en mar y ya está, y se acabó. Pero el resto del periodo yo pedía una casa. Así que tenemos una casita de campo en Normandía estupenda, muy normal, afuera ahí de Cherbourg. Y en el patio al lado había otra casa, y esta casa tenía un caballo, además un caballo normal, ¿no? Eso con las patas enormes, y era precioso. Yo tengo unos recuerdos de ti yendo a darle la manzana, y siempre con el miedo que el caballo te comiera una mano o algo así. Tengo unos recuerdos chulísimos de eso, porque era... Creo que son de estas cosas que la emoción es compartida, porque te emocionaba a ti el caballo, pero me emocionaba a mí también, era enorme, grande, fuerte, ¿no? Yo por lo menos soy Sagitario, el caballo me encanta ya de por sí, y un caballo normando tan fuerte, y yo que soy bastante imaginativo, me imaginaba cuando los normandos iban a invadir otro sitio y veían un señor encima de un caballo así, tenía que ser con la armadura y todo, tenía que ser absolutamente impresionante, para no utilizar otro término que después YouTube no lo cancela. Pero la verdad que sí, es tremendo, es tremendo. No, creo que la cuestión de la educación es fundamental. Y creo que con esta parte del blog también hemos explorado un poco la combinación de la educación. Hay algo que me gustaría transmitir, compartir contigo, que es cuando hablamos de educación, ¿vale? Para mí, las instituciones, que además personalmente creo que la educación, como la sanidad, y en la sanidad siempre meto también las pensiones, porque tenemos derecho a alimentar viejo, y no es que hacen de nosotros, no se limitan una vez que somos viejos. Tendremos que poder disfrutar de la vejez. Tiene que ser pública. Sí. Tiene que ser del Estado, mas no entendido como muchas veces se malinterpreta la política, y me gustaría hacer después un blog también sobre esto contigo un día, porque muchas veces hablamos de estos temas, pero visto desde un punto de vista de lo que realmente el Estado, que es un convenio entre todos nosotros, de un país, y donde, como no hacemos solo, metemos un dinero cada mes, y con este dinero se pretende que se hagan ciertas acciones, acciones que a veces desafortunadamente no se ve, se utiliza nuestro dinero para hacer cosas completamente fuera de eso. Pero yo creo que aparte la seguridad de los ciudadanos, que es algo donde hay que invertir inevitablemente, y hay que agradecer, y no lo digo porque soy un ex militar, pero hay que agradecer toda la gente que hace un trabajo tan duro, mal pagado, y muchas veces en condiciones de riesgo, para salvaguardar la seguridad de todos. Pero eso tendría que ser un porcentaje, pero lo gordo se tendría que gastar en educación, en sanidad. Donde sanidad, repito, están incluidas las pensiones. Eso es obligatorio, y es algo que habría que luchar, y que creo que, hablando del salto generacional, creo que es una lucha que no hemos dejado bien. Siento que no hemos dejado una situación limpia a vosotros, para nada. Y que creo que mis generaciones tienen que luchar, tienen que hacer todo lo posible para apoyaros,
pero el cambio verdadero viene de vosotros. Sí. Entonces, padres, tutores o lo que sois, la educación la educación, la de vida se da en casa. La, la, la filosofía de vida, las cosas se da en casa. Los valores, correcto. Los valores se dan en casa. Ninguna institución pública puede dar los valores. Las instituciones públicas tienen que ayudar a los padres a que realmente los chicos vayan y tengan la mente abierta, desarrollen, para mí algo que es fundamental, un pensamiento crítico abrumador, absolutamente abrumador. Eso es algo que se desarrolla mucho en mi carrera, por ejemplo, que muchas personas quizá no lo piensan, pero en Bellas Artes el pensamiento crítico yo creo que es lo que más desarrollas de todo. Estoy convencido de ello, sí, porque también a veces hemos hablado tú y yo de eso, y analizar un cuadro, entender una escultura, entender el arte en general, necesita pensamiento crítico. Extrapolándote a ti mismo de ese pensamiento. El tema es que tú da igual que te guste o no, tienes que saber leerlo y entenderlo y criticarlo de forma extrapolada a lo que tú piensas subjetivamente. De hecho, pensaba hace poco, mientras dábamos el máster de liderazgo, que se hablaba justamente de algo que es súper importante y que mira, justamente desde un punto de vista artístico, seguro que tú puedes aportar una visión más de esto, el ego. El ego, nosotros enseñamos en liderazgo que no es algo que tienes que anular, no, pero es algo que no te tiene que dominar. Exacto. Si te domina, es un problema. Exacto. Si convives con él, en realidad es amigo, aliado. Y creo que en el arte, un artista tienes que tener su ego, pero tiene que ser capaz de apartarlo, porque si no diventa horrible. Es muy duro. Trabajos en los que lo que produces y lo que sale es una extensión de ti, como es la música, todos los trabajos donde depende completamente de ti el trabajo que haces, porque sale de ti. El tema de manejar el ego de una forma en la que no te quedes sin él, pero a la vez no lo tengas por las nubes, es un equilibrio que lleva toda una vida, creo yo, a muchas personas, de encontrar ese equilibrio. Y ahora estoy de prácticas en una galería de arte y las propietarias, que también son comisarias y trabajan con los artistas de mano a mano, lo hablan mucho, que hay ciertos proyectos que ellas nunca le podrían presentar a un artista joven, simplemente porque su ego no le permitiría poder llevarlo a cabo. Y es un tema que no sé, yo creo que forma parte de la evolución de la persona, pero en este tipo de áreas de trabajo está muy pegado a tu trabajo, entonces es un crecimiento personal que tienes que hacer de muy joven y muy pronto, y te das cuenta mucho de tu ego. Yo te puedo decir que en realidad vale un poco en todas la carrera, también la más técnica como la mía, y porque tiene que ver con el humanismo, tiene que ver con la parte del ser humano. Quiero decir algún ejemplo práctico. Hace no mucho yo escribí un post que tuvo muchísimo éxito, 90.000 visitas en el mismo post, hablando del Costa Concordia. Ajá. Un caso marítimo muy de nuestro sector, y aunque se hizo público y mucha gente sabe del barco, pero sabe en superficie, pero cuando estudia, te lees el report de la IMO o OMI, ¿cómo se llama en español? El ego ha jugado un rol horrible, cioè, el hecho por un capitán que tenía un currículum potentísimo y con una trayectoria increíble dentro de la compañía. Se percibe de cómo
siendo un profesional del mar, de cómo han ido los acontecimientos, que este hombre realmente, su ego no le permitía entender que había destrozado un barco, lo había perdido. Sí. Estaba perdido. Y mira, como siempre, en mi forma de ser, siempre extrema, por algo soy también batería. Está clarísimo que en este caso ha llegado a costar vida. Entonces, el controlar tu ego, Sí. lo que hemos dicho antes, que esté presente porque te ayuda a desarrollarte, Sí. pero que no te domine es súper importante. Es igual de importante mantenerlo vivo y sano que saber cuándo dejarlo de lado, creo yo. O sea, es igual de importante tener un ego y una relación sana contigo mismo y con tu persona y todo, y que eso, ¿sabes? No tener una relación negativa contigo mismo. Es igual de importante que saber cuándo tu ego tienes que dejarlo de lado porque tienes que seguir avanzando o no es el momento de que juegue en parte tu ego. Yo creo que es el equilibrio de saber cuándo sí y cuándo no. Es como saber cuándo callarse y saber cuándo hablar. Es como algo que... Y es algo que habría que enseñarle a los niños porque... se ve que eres mi hija. Es algo que yo insistía mucho. O sea, hay momentos que hay que saber callarse y te puedo decir tranquilamente que cuesta también a quien lo sabe. A mí me ha pasado, muchas veces he salido de una reunión o de unos problemas y he pensado, pero ¿por qué no me he callado? ¿Por qué no me he callado? Que no he ganado absolutamente nada, era mucho mejor que me callara y ya está. Me callaba, pensaba un poco a la batería, a dos cosas placenteras, extrapolo el momento y ya está, y se ha acabado. Es el alma humano es así, la verdad que creo que somos un animal fascinante. Porque somos animales, no, somos primates, aunque algunos tienen sentimiento de Dios, pero somos primates, no hay duda. Un animal fascinante y que ha hecho cosas increíbles, increíblemente bonitas y desafortunadamente también cosas feísimas. Así que hay que controlar el fanboy. Al final se repite en mucha cultura, ¿no? El yin y el yang, el paraíso, el infierno, todo blanco y negro, todo está dentro de nosotros, muy bien. Para cerrar este podcast me gustaría realmente ver un poco tu futuro. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora... Sé que es una pregunta difícil, además tú y yo hemos hablado de ello y creo que se puede hacer público. Lo que yo he dicho es muy sencillo, creo que como siempre intento hablar con el corazón. Yo no tenía idea de lo que iba a hacer, aunque en mi caso específico fue mi padre y siempre le agradeceré, ya no estará tanto año, pero siempre le agradeceré, fue él que me envió a la Armada. En realidad era para él una forma de, ni siquiera de castigarme, sino de despertarme. Y no se esperaba que yo fuera, le hiciera, la acabara y encima me dedicara a ello el resto de mi vida. Así que no tenía idea de lo que quería hacer, pero sí que te dije algo que para mí es muy importante. Yo tenía una ruta en la cabeza. Yo sabía que quería ser independiente, quería ser libre, quería viajar, quería estar fuera de lo que me había tocado, estar por encima de los esquemas. Y un poco el título de este podcast, ¿no? Vivir al 110%. Yo, esto de
tener la suerte de vivir este plano material y no disfrutarlo al 110%, me parece un desperdicio, Una un pena. desperdicio total, una pena y algo que un ser humano tendría que hacer. Entonces, este es mi mensaje, a ver tú qué piensas. Yo creo, por un lado, que lo has hecho todo, lo que querías. Lo has conseguido todo. Casi estoy en Casi ello. todo. Ahora estoy como youtuber. Si lo conseguimos, si la gente por favor se suscribe Sí. y es Venga, likes. que nos ayuda con los likes y todo, nos ayuda muchísimo, nos ayuda a crecer. Pues yo creo que me siento muy tranquila ante la incertidumbre. No sé si es mi forma de ser, yo creo que es un poco la mezcla de mi forma de ser, los valores y el tipo de vida que he vivido. Una vida con mucho cambio, desde muy pequeña, siempre cambio. Mi padre está, no está, ahora vivo aquí, ahora vivo ahí, ahora nos vamos aquí, hablamos no sé cuántos idiomas, toda mi familia está por todo. Entonces, creo que tengo la mente muy abierta de muy temprano, y eso me permite confiar un poco en la vida, en que lo que a mí me vaya saliendo tras acabar la carrera, la intuición que yo vaya teniendo, voy a confiar en eso, la verdad, Sí, escucha lo tu que estómago. sí, en lo que a mí me vaya saliendo, lo que yo vea que voy necesitando como persona, y luego materialmente también. Y ya está, eso es verdaderamente lo único que sé. Y luego lo que tú dices, sé que quiero en un tema menos material, más filosófico, de estilo de vida, lo tengo muy claro lo que quiero. Me gustaría construir una sensación más de comunidad con mi entorno, que es algo que a lo mejor otra persona que lleva toda la vida viviendo en un pueblo, ¿no? O en el mismo sitio y estudian en el mismo sitio y están haciendo la carrera y siguen viviendo con sus padres, pues a lo mejor tienen todo lo contrario de sensación, ¿no? O a lo mejor tú solo querías salir, pues a mí me pasa un poco lo contrario al haberme criado en esta situación, ¿no? Que agradezco muchísimo. Lo único que me apetece es recaudar un poco todo y encontrar una comunidad, un círculo en el que vivir. Bueno, creo que tú y yo lo hemos hablado, pero creo que al fin y al cabo es un poco la historia de nuestra vida, ¿no? Yo he buscado lo que no tenía. Claro. Y para mí ha sido y es y sigue siendo el punto central de desarrollo de esta vida mía. Y tú has tenido algo diferente y es normal que siente lo contrario. Pero yo creo que esta sensación la tiene todo el mundo que cree y anhela y ansia crecer y aprender. Yo creo que es una sensación de inconformismo que se tiene en general en toda la vida en distintas áreas, va cambiando, pero yo creo que es una sensación que nunca se me va a ir, la curiosidad por otras cosas que no tengo, porque al final es lo que me tira a aprender, a evolucionar, a crecer. Si quieres que todo se quede igual, para mí eso es como alarmante, ¿no? Es como conformismo puro y duro de no creo que desde el punto de vista es que probablemente Uma es lo que decíamos antes, ¿no? La hoja de ruta. Tienes una hoja de ruta, pero esto no te impide vivir de varias formas hasta llegar donde quieres llegar. En otro podcast con Natalia, por ejemplo, hablábamos de esto, ¿no? Le hemos llamado, como yo siempre le he llamado mi trabajo anterior, el trabajo yogur, porque al final tenía fecha de caducidad, era algo que tenía, tarde o temprano tenía que parar, y dentro de la hoja de ruta estaba, para mí, vivir en el extranjero, desde luego no en Italia, pero en el extranjero, y no tengo nada en contra de Italia, mucho menos, y amo mucho mi tierra y aún más
mamá marina como la llamamos, pero la armada que siempre está ahí. Pero es verdad que dentro de mi hoja de ruta estaba esto y lo que hemos hablado también, la hoja de ruta con la edad, las décadas, se va perfilando, va cambiando un poco, se ajusta un poco, lo que el sentimiento de fondo no cambia, pero lo vas ajustando a los Claro, eventos. claro. Así que Sí, esto es un poco... para mí es ahora como yo veo la vida una hoja en blanco y el sentimiento en general es como un poco de miedo, pero yo la verdad que no sé, simplemente confío en que todo va a ir saliendo como se supone que me tiene que salir, me equivocaré donde me tenga que equivocar. También se me ha criado una forma en la que no temo equivocarme, cosa que creo que hay mucha gente que sí teme mucho equivocarse. Y además yo siento que estoy en mis 20, o sea, tú te puedes equivocar toda tu vida, pero ahora no tienes tanto que perder verdaderamente. No, eso es Con algo 20 que... años. Sí, sí, esto es algo que hemos hablado también tú y yo. Lo hablamos hace un tiempo, justamente hablamos de esto. Es verdad que cuando llegas a mi edad, tienes, también creo que es debido, tienes que afinar un poco la puntería, Sí. ¿vale? En los errores. Pero este miedo paralizante a equivocarte no creo que tenga que existir. Creo que es algo que tienes que dominar y controlar. Claro. Como dicen las fuerzas especiales, el miedo es amigo tuyo, ¿no? Bueno, lo usan también para el dolor, ¿no? El dolor te acuerda que eres vivo, el miedo te impide hacer Tonterías. tontería muy gorda, ¿vale? Así que es bueno. Sí. Vale, yo diría que como primer podcast hay suficiente contenido. Tenemos para 30 podcasts más. Tenemos para mucho más, haremos más, espero que esto tenga mucho éxito, que la gente lo aprecie. Eso, suscribiros, Sí. dar like, dar todo lo que toca y como mi hija me permitís un abracito, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces nada, salimos con un timbal, ¿vale? Muy bien. Un saludo a todos. Hasta pronto.